Bueno, jovencitos, buen día. En este video, teniendo en cuenta que durante la asesoría ya se explicó en detalle qué es todo lo que se tiene que tener en cuenta en el plan de mejoramiento sobre la asesoría, sobre el taller y sobre la sustentación. Entonces, en este momento yo dedicaré única y específicamente a explicar cómo se desarrollan los puntos del taller. El taller es bastante corto, teniendo en cuenta la cantidad de trabajos que se realizó durante el periodo, pero como tal es porque es un taller realizable que se espera que usted pueda hacer, que no lo vaya a mandar a hacer otra persona, porque la sustentación es a partir de este taller. Y si usted realiza de manera individual los ejercicios, posiblemente vaya a pasar la sustentación y vaya a recuperar el matemáticas en el primer periodo. Listo, entonces vamos a explicar el primer punto. Realiza un diagrama de Venn sobre los números reales donde se puede observar la relación de pertenencia entre los diferentes conjuntos que lo componen. El diagrama debe incluir diferentes números que pertenezcan a cada conjunto. La idea acá no es que se vaya a internet y el primer diagrama que encuentre lo dibuje, porque yo me voy a dar cuenta. Y la idea es, tenga en cuenta que a lo largo del periodo, cuando nosotros estuvimos trabajando mucho los números reales, incluso en uno de los tableros quedó un diagrama de Venn de los números reales. Aquí ya la idea es que cada uno lo adapte a su forma y le coloque unos ejemplos diferentes, teniendo claridad de cuáles son los números que componen cada uno de los conjuntos. Sabemos entonces que los diferentes conjuntos son el conjunto de los naturales, el conjunto de los enteros, representado con una Z, el conjunto Q, que es el de los racionales, el conjunto I, de los irracionales y por último el conjunto R, que los compone a todos. Y en ese mismo orden que se acaba de mencionar ahí, es en el orden que vienen representados en forma de conjunto. Primero tenemos los naturales, luego tenemos el conjunto Z, luego tenemos el conjunto Q, que contiene tanto a la N como a la Z, y de manera externa por este lado tenemos el conjunto I, conjunto de los irracionales, y ya el conjunto R, que es el que los compone a todos. Entonces la idea, para que el diagrama le quede completo, es que pueda anexar en cada uno de los conjuntos algunos de los diferentes números que los componen y que pueda analizar bien las relaciones, porque a pesar de que parezca muy fácil de hacer, pero tiene que servirle y tiene que tener claridad de cuándo un número pertenece o no a uno u a otro conjunto. Si yo le pregunto durante la sustentación que diga números que pertenecen a Z pero que no pertenecen a N, o números que pertenecen a la Q pero que no pertenecen a la N, o números que pertenezcan al conjunto I, o números que pertenezcan solamente a la Z pero que no pertenezcan a la Q, de tener claridad de todas esas diferencias entre los diferentes conjuntos al momento de realizar la sustentación. Por eso es importante que coloque la mayor cantidad de ejemplos posibles para que tenga claridad de cuáles son los números que pertenecen a cada uno de los conjuntos. Bien, segundo punto, ubicar en la recta numérica los siguientes números. Como podemos observar, todos son números reales. Algunos son decimales, positivos, negativos, hay unas fracciones, hay unas raíces, por acá hay un número irracional, esta es una raíz exacta, por aquí hay una raíz inexacta. Sin embargo, aquí la recomendación, la forma más fácil sería convertir todos los números en decimal y ya va a ser mucho más fácil su ubicación. En el plan de mejoramiento pueden observar que hay una recomendación y es que podrían utilizar una sola recta numérica para todo o una recta para cada uno de los ejercicios. Ya depende el orden en el que cada uno lo haga. Si van a utilizar una sola recta para todo, cuando se menciona una escala, se refiere a que yo no podría, por ejemplo, colocar el 0 acá, el 1 acá y pasarme al 7, porque yo me estoy saltando un montón de números. Si se va a realizar de esta manera, se tiene que llevar en orden, sea de 1 en 1, 1, 2, 3 y hacia atrás menos 1, menos 2, menos 3, o que puede ser por ejemplo de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, a eso se refiere una escala. Entonces en ese sentido, si yo tuviera que ubicar el número 0,99 y estoy trabajando en esta recta numérica, yo ya sé que si acá tengo el 2, en toda la mitad va a estar el 1 y el 0,99 va a estar un poquito más atrás. Entonces basta con que yo lo ubique por acá
y eso sería suficiente. No es necesario que quede todas las rayitas pequeñitas que señalan ese número, solo con tal de que se ubique de manera aproximada. Y si no, simplemente puede desarrollar una sola recta para cada uno de los ejercicios. Puede quedarle también un poquito más fácil si lo hace en esta forma. Recuerde que para convertir fracciones en decimales solamente se hace la división: 16 dividido 5, 3 dividido 4. En el caso de la raíz, cuando es un resultado inexacto, entonces se hace por medio de una aproximación. Si yo tengo 10 y le saco la raíz cuadrada, me da 3.16, 22, 77, etcétera. Yo con que ubique en la recta el 3.16, con eso me basta. Es una aproximación de la ubicación del número. Mientras tanto se puede hacer así, y en este caso pasa lo mismo: 1.55555, con que ubique el 1.5 y lo pongo un poquitico más adelante, ya con eso basta. Y el valor de pi, bueno, creo que todo el mundo ya lo conoce. Entonces, repito, una sola recta para todo, pero que quede en orden, o una recta para cada uno de los ejercicios, una recta pequeña donde se vea bien la ubicación. En el tercer punto se tienen que resolver 3 problemas y es necesario que todos tengan un procedimiento. Tengan en cuenta que durante la sustentación puede que aparezcan algunos de estos problemas, tal vez cambiando algunos valores, pero debe conocer bien cuál es el procedimiento de cada uno de ellos. Voy a explicar rápidamente entonces cómo podría resolver este ejercicio. Tiene mucha relación con uno de los ejercicios que apareció en el calendario del mes de marzo. En un colegio se aprueba una materia con una nota mínima de 3,5. En un curso de matemáticas un estudiante tiene las siguientes notas: 4,2, 3, 2,5, 5, y aún le falta sacar otra nota. Es decir, por aquí hay una nota que hace falta y luego se saca un promedio para obtener la nota definitiva. Recordemos que el promedio sería la suma de todas las 5 notas y luego se divide el resultado de la suma por 5, porque son 5 notas en total. La pregunta sería: ¿cuál es la mínima nota que tiene que obtener este estudiante para poder ganar? Es decir, el promedio tiene que dar 3,5, ¿sí? Entonces voy a poner un caso puntual. Supongamos que el estudiante saca un 5 acá. Usted suma los 5 valores, divide por 5 y se va a dar cuenta que el promedio es mayor a 3,5 y que el estudiante gana. Pero ese no es lo que le están preguntando. Tiene que buscar cuál es ese mínimo número, cuál es ese mínimo valor, esa mínima nota con la cual el estudiante, luego de hacer el promedio, sumar y dividir por 5, va a obtener un 3,5, para que lo tenga presente al momento de realizar el procedimiento. En el punto número B están hablando entonces de un terreno rectangular y este terreno tiene una condición particular, y es que la distancia del largo mide el triple que el ancho. Es decir, esta distancia roja que estoy señalando acá podría ubicarla 3 veces a lo largo. No quedó del tamaño correcto, pero eso es lo que quiere decir. Aquí yo tendría de nuevo la misma distancia y en la parte de arriba tendría otra vez 3 veces la misma distancia. Y el detalle para que pueda responder es cuánto mide esto ancho y cuánto mide este largo, pero teniendo en cuenta que todo esto se va a acercar solo con 100 metros, no con 80, no con 90, no con 120, sino con 100 metros. Entonces le pongo un caso puntual. No podría decir que esto es 10, que esto es 10, que esto es 30, porque es 3 veces, y que esto es 30, porque la suma de todos estos metros da 80, y yo necesito utilizar en total 100 metros de alambre. Entonces habrá que buscar ese número que cumple con dichas condiciones para que el uso total del alambre sea de 100 metros. Ya cada uno lo hará por ensayo-error. Este ejercicio es bastante corto. Me hablan de que encuentre el número de que es la mitad de la cuarta parte de la quinta parte de 400. Entonces yo simplemente le saco primero la quinta parte a 400, luego la cuarta parte y luego la mitad. No es necesario ni siquiera seguir el procedimiento, solo es ir realizando las divisiones correspondientes. Y en el cuarto punto, representar los siguientes intervalos e inecuaciones en la recta numérica. Tenemos entonces por acá 3 intervalos, 4 intervalos y 2
inecuaciones. Recordemos que los intervalos y las inecuaciones todo representa conjuntos de números que pueden ir desde un punto hasta el infinito o que pueden ir desde un punto de la recta hasta otro. ¿De qué depende? De la misma notación que se tenga. En este caso, yo para saber dónde hago la ubicación simplemente tengo que leer la inecuación. Yo tengo que x, que representa un montón de números, es menor o es igual a 1. Por lo tanto, en la recta numérica simplemente ubico el número 1 y como la x representa el conjunto y el conjunto es menor al 1 y los menores al 1 están para atrás, entonces yo hago mi flecha hacia atrás en la recta. Recordemos que cuando es una inecuación y tenemos la rayita debajo del signo de mayor o menor, quiere decir mayor o igual o menor o igual, lo cual quiere decir que este número estaría incluido dentro del conjunto. Y cuando hablamos de intervalos, la diferencia entre estar incluido y no estar incluido sería el corchete del paréntesis, el paréntesis para no estar incluido y el corchete para sí estar incluido. En este caso, este intervalo se leería como todos los números que son mayores o iguales a 4, menores a 15, y en la recta numérica tendría que ubicar ambos números, tanto el 4 como el 15. El 4 sí está incluido, el 15 no está incluido, pero yo simplemente uno estos dos números para mostrar que el intervalo del que estoy hablando son todos los mayores o iguales a 4, pero que son menores al 15. Y pues aquí cuando en este intervalo me muestran desde el menos infinito hasta el infinito, estamos hablando de un intervalo que incluye todos los números reales. Pero no es más extenso que eso. Solamente es realizar la ubicación en la recta, como hemos visto recientemente durante las clases. Cualquier pregunta que se tenga hasta el momento, cualquier pregunta que se tenga de cualquiera de los puntos, también puede ser preguntado por el WhatsApp, que pueden encontrar el número en el plan de mejoramiento. Bueno, jovencitos, paso a explicar entonces el último punto del plan de mejoramiento, resolver estas ecuaciones con valor absoluto. En los tres casos, punto A, punto B y punto C, se debe seguir el mismo procedimiento. Por lo tanto, yo resolveré el del punto A solamente y ya ustedes lo toman como referencia para resolver el punto B y el punto C. ¿Listo? Vamos primero con una interpretación del ejercicio. Como estamos hablando de valor absoluto, yo tengo que existen dos posibilidades para que al obtener el valor absoluto de acá, el resultado sea 20. En este caso tenemos que los dos números que cumplen con esto es que al interior del valor absoluto hubiera un 20 o que al interior del valor absoluto hubiera un menos 20, porque en ambos casos el resultado sería 20. Eso significa que 2x más 8, que es la expresión al interior del valor absoluto, podría ser 20, pero también podría ser menos 20, lo cual significa que el valor de x tiene dos posibilidades. Es decir, en esta expresión estamos multiplicando 2 por el valor de x y luego sumamos 8. Entonces hay un número para la x que se multiplica por 2 y se le suma 8 y que el resultado sea 20 para que se pueda obtener un resultado como el valor absoluto de 20. Y existe otro valor para la letra x que cuando se multiplica por 2 y se aumente 8, el resultado por el contrario vaya a ser menos 20. Habiendo dejado claro esta diferencia entre el valor absoluto, siempre se debe proceder separando el ejercicio en dos. Por un lado tenemos 2x más 8, que podría dar como resultado 20. Y a partir de esta expresión encontramos el valor de x que convierte la expresión en un 20 positivo. Y por el otro lado tenemos 2x más 8, pero que también podría convertirse en un menos 20. Y a partir de dicha expresión encontraremos el otro valor de x, que es el que convierte la expresión en un menos 20. Los procedimientos para encontrar el valor de x son los mismos de las ecuaciones que vimos durante bastante tiempo el año anterior. Lo primero sería que el 8 que está positivo lo vamos a pasar al otro lado, negativo. Hacemos la operación correspondiente
es decir 12. Y aquí lo que tenemos es un 2 que se multiplica por el valor de x y para obtener 12. Listo. Para obtener dicho valor, sí, mentalmente se podía sacar, pero para obtener dicho valor lo que se hace es una división. ¿Por qué? Porque este valor está multiplicándose y pasa a dividir. No cometan el error de pasarlo a restar. Siempre los números que están al lado de la x se están multiplicando y deben pasar a dividir. Y como el 2 está en el 12 6 veces, este es el primer valor que estábamos buscando. La verificación es esta: 2 por 6, 12, 12 más 8, 20. Listo, y el valor absoluto de 20 es 20. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero para encontrar el valor de x que convierte la expresión en unos menos 20. El procedimiento sería el mismo. Tenemos acá este lado menos 20, el 8 positivo pasa al otro lado negativo, hacemos la operación, tenemos que menos 20 menos 8 da menos 28 y por último de nuevo pasamos el 2 a dividir. Menos 28 dividido 2. Ley de signos por ser división, menos por más menos, el 2 en el 28 está 14 veces. Entonces los dos números que estamos buscando son el 6 y el menos 14. Ahí termina el ejercicio. Deben aplicar exactamente los mismos procedimientos acá, separando el ejercicio en dos partes, despejando la x, se pasa el 3 a sumar, el menos 6 se pasa a dividir. Acá exactamente lo mismo, separamos el ejercicio en dos partes, 3, el 8 pasa a restar, el menos 3 luego pasa a dividir. Y ahí se obtienen los dos valores para x. Bueno, habiendo finalizado ya la explicación, entonces terminamos con el video. Cualquier pregunta recuerden que pueden hacerla por el interno. Mi celular 311-746-9240, que creo que ya todo el mundo lo tiene. Cualquier pregunta que puntual, pero que la hagan después de haber visto el video. Listo, hasta luego.